me parece charrísimo que el man dice que su muerte ideal es una final por fútbol colombiano, que la final sea Millonarios Santa Fe y que en el último minuto le pitan a Santa Fe un penal a favor robado, evidentemente robado, y que le gana Santa Fe a Millonarios con ese penalti y él de la emoción le da un infarto y cae. Dice que esa es la muerte ideal. Es Es que que si ves es un storytelling súper bien armado, o sea, es un orgullo por su Santa Fe que a uno no le da ni rabia, ¿cierto? no, no, es divertidísimo. Sino que es una nota, lo que Pero dice es que no es un Álvaro. orgullo, o sea, ellos lo sufren. Es Sí, como el hincha del Medellín, es lo mismo. Claro. Lo que viene sufriendo, Pero el cuento. habla bien de un bogotano de plata que sea hincha del Santa Fe. y, y este man Samper era un gran estudioso de esa música y por eso es que lo llaman a decirle, venga, Hacer hagamos esta escalón. zona de esa manera, porque lo pudo haber escrito un costeño, ¿cierto? Pero este man era un rolo chirriado, casi que de corbatín, escribiendo la novela más importante Caribe de Colombia. Y Daniel va a los festivales vallenatos cuando era algo desconocido para el resto del país. O sea, cuando no era lo que es hoy, porque hoy pues toda la farándula del país entero va, hace vitrina al Festival Vallenato. En esa época no iban sino los costeños, pues. Y yo digo, hermano, la gente que tiene relación con Lelutier tiene un plus impresionante. Ah, no, a mí ya me cae bien. Una persona que me diga, me gusta Lelutier, yo ya me quiero casar con esa persona. Sí, sí. Nos encontramos aquí reunidos, queridos amigos, para hacer un extensivo homenaje a uno de los periodistas y escritores que yo más quiero de Colombia, señores. Daniel Samper Pizano, qué personaje para caerme bien ese tipo, hombre. Pero vení, ¿Cómo amanece? alguien iba a intentar que no, que yo intento contactarlo, que yo no que ahí falló. O sea, yo creo que ni lo pensó. No, sí No lo se le pensé, ocurrió. le O sea, es escribí, más, pero nada, nada. Pero además hay una cosa que es que habla muy bien de este personaje, es de su relación con Lelutier. A mí eso me Sí, parece que ya dice no, no, no. muchísimo. Hace como No, un mes, puede que les guste mucho esa relación con el Lutier, pero no, es que el personaje es personaje. El no, personaje pero es que les iba a es decir eso que que hace está como un atrás. O sea, mes el man estuve en un es. concierto de Kevin Johansen, que me ya, gusta buenísimo. y mucho, y tiene una canción que es inspirada en una canción de Lelutier que se llama La Cumbiera Intelectual, Que es igual, que es la misma historia de la cumbia intelectual de la epistemología. de la epistemología, y yo digo, hermano, la gente que tiene relación con Lelutier tiene un plus impresionante. Ah, no, a mí ya me cae bien. Una persona que me diga, me gusta Lelutier, yo ya me quiero casar con esa persona. Sí, sí. Hombre o mujer o Sí, no importa, no Pero importa. es que este no solo tiene una afinidad con Lelutier, tiene una relación muy estrecha, principalmente con uno de los fundadores, ¿no? Bueno, Pues que él hizo un show bacanísimo una vez en Bogotá, que él fue un luthier. Como él es súper parecido a Marcos Munsto, que pues en esa época eran súper parecidos los dos, súper. el man aparece como extra y el man en varias grabaciones incluso estuvo ahí y lo ponían a aplaudir de extra, a hacer pendejadas. Y él es el que escribe el libro Le Luthier de la L a la S. Librazo, Y cuando les librazo, entregan librazo. el es que premio Príncipe de Asturias, él es el que hace el discurso en la entrega del Príncipe de Asturias. Y eso es impresionante ese discurso de Daniel oíste, Sanperenes. yo hago como un paréntesis. Este man, uno con solo los títulos de los libros, uno dice, quiero leer este. Sí, claro. O sea, todos los Hagamos títulos un son pequeño buenísimos. resumencito. Este man nace en 1945, o sea, en junio cumplió 80 años y es graduado de abogado. Yo no creo que haya trabajado como abogado nunca. El hombre Sí, fue como el pupilo directo de Klimt. ¿Se acuerdan ustedes de Klimt? claro. El de la Sí. leche. Que era, que era un No. periodista y caricaturista muy ácido, muy inteligente. Y Daniel Samper fue como su pupilo, pues. Y él es aristocracia colombiana. O Sí, es sea, de familia de por plata. El donde man usted lo mire, él es aristocracia pura,
de disparado bogotano total. Pero es de No, un pues que pensamiento bastante libre el y hablado de él cultural. es eso, pues muy Pero contrario por a su eso, hijo. pero es un liberal de country club. Sí, sí, sí. Y está Total. bien. Pues el hombre estudió en Harvard. Sí, obviamente es una persona que ha tenido pues acceso a educación de alta calidad y en fin. Yo creo que siempre empezó a trabajar desde periodismo. El hombre Desde los empieza, creo que 19 años. 19 trabajó 50 años en El Tiempo y dijo el mismo día que empezó, 50 años después, ese día terminó y colgó los guayos. yo me acuerdo mucho de la columna de postre de notas, ¿se acuerdan? Total. Y el libro Postre de Notas es muy bueno. Muy bueno. Recopilación de cuentos, muy agradable. Bueno, ¿ustedes han leído algún libro de él o cuenticos de él o no? Pero yo creo que antes que haber leído, es que este man hizo, yo no sé si uno la describiría como la sitcom, yo Dejémonos creo de que más vainas. importante de nuestra época. Pues Sí. yo Una creo de las que más, sí, sí, definitivamente. una de No, las pues yo creo más, que, pues porque que en Colombia sí fue, o sea, eso era un hit completo, pues, En los 80 era eso. hasta que él se va de ahí, pues. No, y que de pronto es el sitcom más importante para clase media para arriba. Porque yo también diría que el de, ¿cómo se llama el otro? El de Don Chinche. Don Chinche. Chinche fue muy importante, pero Sí. que todos lo Pues disfrutamos igual. el libro Dejémonos de vainas aparece en el 81, ¿fue? Sí, Sí, Me No parece. sé creo en que qué sea. fecha es ese libro. Y yo creo que la serie debe ser 83, Y 84, algo así. 81 es el libro, Y la serie se mantuvo vigente mucho rato. como Uy, 16, 17 años. pucha. Sí, es que son Pero 700 y él pico ¿cuánto de estuvo? capítulos. Él estuvo para ahí los 10 primeros años o qué? Sí, o sea, Por lo él menos. hasta que le toca salir para España, pues yo no sé si después de que estuvo en España hizo algo, pero igual la serie cae mucho cuando él ya no está, cuando no está el actor Víctor Víctor Hugo Morán. Morán. Víctor Hugo Morán. Morante Es, cambian de principal, no, sí. ese sí le dio más dura a la serie. Yo creo que hasta se sintió más que la salida del mismo. Pero era Pero eso bueno, fue muy el al segundo actor principio. también era bueno. Sí, también, y A mí tenía me gustaba. su propia personalidad. Pero es que el cambio fue Sí, muy brusco. sí, 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 sí. total. Hay una cosa de este man que a mí me parece que es muy importante, sobre todo es la combinación de el humor y de la política bien hecho, pues, o sea, una cosa, pues, porque uno recuerda obviamente a algún humorista más reciente fallecido, más reciente me refiero yo pues a que nos tocó a nosotros, pero este man, digámoslo, ha sido muy ácido también en la política, pero muy ácido que lo reflejan esos libros y en esos escritos que yo creo que es muy potente. Bueno, y en las columnas obviamente eran unos editoriales políticos impresionantes. Pero lo dice desde lo que dice Álvaro, que a mí me parece muy importante, o sea, desde de la alta alcurnia de la sociedad bogotana, dueña del señorío de este país, y hablar desde ahí me parece que es una nota. Pero también a veces es un poquito como que le falta fondo, porque él habla de cosas que No. nunca ha experimentado, que nunca le tocó vivir y que en realidad está atacando a su misma clase y un poquito uno dice como sin el fondo de quien en realidad ha vivido esa lucha de clases de la que él habla. No, pero el hombre ha sido también un estudioso de todo tipo de clases y de músicas y culturas y regiones. Definitivamente. O sea, Y la forma en la que él se desempata de todo, porque lo que decía Mauricio ahora, él tiene unas columnas muy mordaces y muy críticas y al mismo tiempo unos libros de humor muy fáciles de leer, muy sencillos, sin... Todo es muy fácil. y hay unos libros muy bacanos que son como de historia real contada a su manera, pero es muy culto también. Hay uno, por Total. ejemplo, Bastante. no sé si conocen el libro que son como, ¿cómo era? Como locos, ¿cómo es que es el título? Como esos personajes locos divertidos. Y entonces cuenta historia por historia
de un man que acompañó a la expedición de Humboldt todo el tiempo, de puros personajes así que son como personajes históricos importantes, que son como loquitos mal entendidos por la historia. Y es muy divertido porque él es muy gracioso, pero al mismo tiempo también es muy instructivo el libro. El No, man, el man para coger un libro de esos, el man se debe maciar todo y debe Sí, el hombre tener es un unas super intelectual, pues. fuentes, pero lo coge con ese estilo cualquier tema, porque el man coge cualquier tema y le da ese toque de él que es el humor y se lo sabe dar muy bien. Yo creo que por eso, ¿Cuántos pero él libros tiene decía que publicados, para Daniel? ese libro que la imagen que tiene Jaime atrás, que es de Camas y Famas, creo que él hizo investigación por 2 años de toda clase de libros, 170 y pico de referencias que tiene para hacer las 10 historias que tiene ese libro. Y todo es así, definitivamente el tipo es un profesional en Documentado. lo que hace, total. Bueno, y de pronto uno de los puntos más altos de la carrera del hombre para mí es Escalona. O sea, el trabajo que se hace en Escalona a mí me parece impresionante. Yo tengo mi teoría de que Colombia era un país andino por hasta el 87, 88. y este man lo volvió Caribe. Y ahí se vuelve Caribe por ciertas cosas que pasan. La selección Colombia pasa a ser de Maturana y pasa la canción Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, la camiseta amarilla en lugar de esa camiseta anaranjada horrible del pasado. Zapote. Y la Y yo no, gente y los jugadores costeños y de la Del parte Pacífico. del Pacífico todo, también y hacen esa ahí, y entrada. Escalona es de que del 92, la novela. Yo creo que Esa es del novela de 90, Escalona me sí. parece a mí una cosa increíble, porque estos manes revuelven, pues Daniel, que era guionista, revuelve todas las canciones de Escalona, las mezcla como en la historia real de la vida del artista de Escalona, pero le mete toda la mitología de Francisco el Hombre, de los funerales de la mamá grande de García Márquez. O sea, hace como que fuera un solo mundo mitológico, todo eso junto, y nos crea un imaginario costeño maravilloso que yo creo que ninguna de las otras regiones del país lo tiene. Que Es una además cosa coincide, mágica. que además coincide con Carlos Vives en ese sentido. O sea, también entonces Carlos Vives ahí se despacha, Pero le da vida a Carlos Vives. le da Sí, vida claro. Y total, yo creo total. que entre Escalona y la Tierra del Olvido crean una cosa que no existía y que nos ha marcado por ¿cuánto? 30 años ya. Sí. Total. Y es más, eso también puso a Colombia pues, o sea, En el musicalmente mundo, lo puso claro. en el mundo, exacto. O sea, cambió, ¿Quién cambió la sabe, visión del vallenato. quién sabe el vallenato sin Carlos Vives hoy dónde estaría? Pues es Total. que imagine que Carlos Vives, sin ser el mejor, ni uno de los mejores vallenatos, quizás ha sido el que más ha vendido. Claro. O sea, y No, teniendo artistas, hay dos cosas por las que yo creo que Colombia debería estar eternamente agradecida con Carlos Vives, de por vida. Yo creo que en esa época del 87, donde Colombia da el giro de ser un país andino a ser un país caribe, Carlos Vives es la primera persona que yo recuerdo que se ponía una manillita con la bandera de Colombia acá. O sea, fue la primera persona en mi vida que me mostró que ser colombiano era algo que no tenía por qué darte vergüenza, que era cool ser colombiano, que Colombia era una cosa bonita. Eso es una. Y segundo, es la primera persona, y todavía hoy en el Tiny Desk que salió la semana pasada de Carlos Vives, Sí. Lo vi muy vuelve y bueno. habla del tema. Es la primera persona que yo le escuché decir, tenemos tres raíces y tenemos que estar orgullosas de las tres. O sea, estoy orgulloso de mi parte española, estoy orgulloso de mi parte indígena, estoy orgulloso de mi parte negra. En un país que trataba a los españoles como que fueran gente distinta a nosotros, cuando somos nosotros mismos sus descendientes, y cuando le daba pena ser indígena y ser negro, cuando somos las tres cosas. Eso tiene uno que tener la cabeza muy bien puesta Lo para que eso. pasa es que ahí te falta retroceder un poquito en la historia de este man, y es que este man era un gran vallenatero. Pues que Claro, había una sociedad Daniel, decís bogotana. vos. ¿Ya? Sí, Daniel. Daniel. Daniel, sí. Sí. Daniel, refiriéndome a Daniel, era un gran estudioso del vallenato y era un gran vallenatero, que además es un ritmo complejo, digamos, lo que tiene mucha diversidad, que además tiene una tradición oral muy tesa por detrás y que la llegada del acordeón, bueno, los que ya se vieron Cien años de soledad también ahí van a encontrar algunos símbolos de lo que pasó con ese vallenato supuestamente inicial, porque
el que escribe la música de Cien años de soledad, que es Puerto Candelaria, pues que es Juancho, él dice, pues madre, aquí no encontramos ninguna referencia, entonces nos tocó inventarnos las referencias y entonces jugaron con eso de cómo había llegado el acordeón y cómo había llegado el vallenato a convertirse en lo que era. Y este man Samper era un gran estudioso de esa música y por eso es que lo llaman a decirle, venga, Hacer hagamos esta escalón. zona de esa manera, porque lo pudo haber escrito un costeño, ¿cierto? Pero este man era un rolo chirriado, casi que de corbatín, escribiendo la novela más importante de Caribe de Colombia. Y Daniel va a los festivales vallenatos cuando era algo desconocido para el resto del país. O sea, cuando no era lo que es hoy, porque hoy pues toda la farándula del país entero va a hacer vitrina al Festival Vallenato. En esa época no iban sino los costeños, pues de gente Exacto. reconocida iría Juan Gosaín o gente de ese estilo, pero del centro del país no era mucha la gente que iba allá. Total. Pero creo yo, si no estoy mal, es en Dejémonos de Vainas que Samper Pisano habla de cómo él entra en todo ese mundo, es a través de la empleada doméstica o de las empleadas domésticas de la casa, oyendo radio y emisora de todo el día, que eso fue con lo que él se creó y desde ahí es de donde creo que él se pega del Santa Fe y Claro. todo ese imaginario que él tiene. Es Es que que si ves es un storytelling súper bien armado, o sea, es un orgullo por su Santa Fe, que a uno no le da ni rabia, ¿cierto? no, no, es divertidísimo. Sino que es una nota, lo que Pero dice es que no es un Álvaro, orgullo, o sea, ellos lo sufren. Es sí, como el hincha del Medellín, es lo mismo. Claro. Lo que viene sufriendo, Pero el cuento. habla bien de un bogotano de plata que sea hincha del Santa Fe. sí. Pero además entonces también eso, como el tema de Josefa, el tema del costeño también dentro de Dejémonos Dejémonos de de vaina. Vainas, que es parte de contar esa historia del costeño en Bogotá, pues que también es una cosa súper Claro. importante para ese mundo del vallenato. O sea, a mí me parece que él tiene unas características y además hay otra que a mí me gusta mucho y es cuando uno es capaz de saltar de géneros como este man, de contar cuentos o de hacer novelas o de hacer ficción o de ser capaz de Periodismo. ir para televisión. O sea, eso me parece de una brillantez Sí. gigante que Y no todo lo hace tiene bien. todo el mundo. Y todo Sí, ¿no? bien. Y es O que no sea, se le puede Eh, quitar eso, que el hombre es el, Pero brillante. espérate, yo meto una de eh, lo del Santa Fe. Me parece charrísimo que el man dice que su muerte ideal es una final por fútbol colombiano, que la final sea Millonario Santa Fe. Y que en el último minuto le pitan a Santa Fe un penal a favor robado, evidentemente robado, y que le gana Santa Fe a Millonarios con ese penalti y él de la emoción le da un infarto y cae. Dice que esa es la muerte ideal. Creo que le tocará esperar. no, y ya con el VAR, tiene que pagarle al VAR para que haga eso. Bueno, pero con la de ¿Oíste? Rodallega no estuvo mal. Podía haber sido una oportunidad importante total, total. con el gol de ¿Oíste? Rodallega. Que él ahora con Daniel Samper, el hijo, con Daniel Samper Ospina. Ospina, Ospina. en él tiene un programa de YouTube muy bueno, es de crítica pues de todo lo que es Colombia, y ahí él hacía unas lecciones de Histeria de Colombia, que es uno de los libros que él tiene, y el man contando pues, o sea, escritas son muy buenas, pero el mismo man contándolas pues él es un contador de cuentos, el Sí, man total. también ¿Te has tiene visto? esa habilidad. ¿Te has visto el capítulo donde que es Daniel Samper Ospina promocionándolo a él, a Daniel Samper Pisano, como un boxeador? Sí, Y sí, lo claro. entrevistan. Yo me desternillé de la risa, de la felicidad con ese video, hermano. Y eso es reciente, eso es de hace un año. Este Es man de que 80 años boxeando y lo vuelven chicuja. El man, no, dije, era, yo me repongo, le voy a mostrar a esta persona de lo que estoy hecho. Es para uno enloquecerse de la felicidad. es curioso ver a un hijo tan bueno como el papá en la misma profesión, como en el mismo camino, porque Daniel Samperospina es muy bueno. O sea, Ah, pero es es mucho mejor el papá. A mí Pero me gusta Daniel mucho Samper más. buenísimo. Ospina es mucho más audiovisual, es mucho más corto, pues Pero el también le otro. debemos la revista Sojo y por Ah, eso le estaré eternamente el agradecido. man es un creativo impresionante, eso no se le va a negar. Pero en cuanto al papá, pues es que el papá es demasiado estructurado, a pesar de todo lo que nos entregue pues,
porque lo que entrega es humor, pues uno diría, no, de este man me espero, pues me espero más es la rigidez de ese cachaco, y no, este man te entrega unos libros demasiado divertidos en todo, pero bien Pero es dateados. que yo creo que, pero es que yo creo que más que cachaco, aparte ellos tienen, aparte que tienen una herencia muy de mundo, el papá ha andado el mundo desde muy chiquito. O sea, yo me acuerdo en ese postre de notas y todo ha habido historias de cuánta parte y él ha sido muy español aparte de todo y muy Sí. argentino. Oye, ¿han leído qué cuento tienen que recuerden con particular cariño del hombre? Yo empiezo con uno. A El ver. libro de No es porque sea mi hijo, ese cuento que se llama No es porque sea mi hijo. Yo la primera vez que leí ese cuento tuve que parar porque la risa no me dejaba terminar el cuento. De No es porque sea mi hijo, pero mírele esos muslos. Que es un man, un vendedor de esclavos vendiendo a su hijo en el mercado de esclavos. No es porque sea mi hijo, pero véale esos muslos, véale esos brazos, esa fuerza. Total. Barato se lo Lo dejo grande barato que porque era están. usted. Ese- Pero es que es eso, es que yo creo que hacer reír en escrito es una cosa que es muy compleja. Es Tiene que ser muy, uno muy brillante. tiene uno que ser muy brillante, weón, porque es que uno no utilizar nada audiovisual para hacerlo reír a uno, y entonces uno tener que imaginarse el chiste, el ritmo, todo eso es muy, muy impresionante. Sí, Eh, claro. Hay uno ah, bueno también que es el de cuando él dice que está tratando de controlar el miedo a las inyecciones. Entonces que llega a una sala de espera donde le van a poner la inyección a otra gente y él ve los que están previos a él y hay uno de los tres, es un torero famoso que lo apellidan en Sevilla, Asesino, y estaba muerto del susto por la inyección, y el otro era un torturador nazi, el otro... Entonces él se regocija diciendo, bueno, no soy el único pues, que tiene miedo a las inyecciones. Lecciones de histeria, yo creo que es lo más importante, ¿o yo no? creo que es el Uf, más importante de buenísimo. todos. No sé si será el mejor, pero sí, sí el Es más muy bueno. importante. Yo creo que tiene cosas más picanticas, pero No, es es que él muy, mantiene muy, una obra muy muy bueno. grande. ¿Cuántos libros tiene él? Más de 20, ¿no? Creo que No, son treinta y tiene cinco alrededor de 40 libros más o menos, Uf. por lo que estaba leyendo. Y fuera de una columna diaria y una columna No, no, no. semanal No, una por columna, años. Guiones. o sea, hacer guiones, hacer libretos, pues, que guiones seguramente, pues no sé si hacía los guiones o no, pero por lo menos los libretos Sí. es un man muy ¿Recuerdan, teso. ¿Recuerdan ustedes la serie Leche, que fue hecha con Daniel Samper Pisano y con Lelutier, No, yo eso sí no la conozco. Claro. que Pues no eran me con acuerdo de... canciones de Lelutier originales y todo? Que era como que ya había salido pues, Café y había salido Me Azúcar la y no sé sé qué, con café, con Leche. azúcar. ¿Qué me Entonces ahora falta? La Leche. leche. Era muy absurda, lo que era maravilloso, pues. A mí me encantaba, pero era un humor muy absurdo que pues era Muy muy difícil que absurdo le y no Y tengo eso lo dieron en nada. Colombia, Benny. Eso lo dieron en Sí, Colombia. claro. Sí, claro. Y las Es canciones que eran yo, rarísimas porque eran de Lelutier como tangos a una vaca. Era una cosa rarísima, pero yo lo disfrutaba mucho. no, Pero no a yo cualquiera le va a definitivamente. gustar, pues. No, Pero yo porque es que era parodia. definitivamente todo ese género así pues como no, de novela pues si aparecía de esa forma, no lo iba a ver, pues no, no, definitivamente no. Pero es que no era eso, entiendo yo, que no No, era precisamente una parodia. era parodia eso. Era como lo que hicieron este de Francisco y Moure, que Con era la tomar un telenovela. género que estaba y voltearlo. Puedes decir la telenovela que ellos hacían en la tele, Ujú. que Hacía era una de marca de Francisco lágrimas, ¿o enamorado de qué? una Yo no me señora del acuerdo. servicio. Pero yo a estos bares no me los soporto, weón. Pues yo soy mucho más de este tipo de humor que el de Francisco y el de Maure, que a mí me desespera. Por eso, Bueno, en la tele letal. pero Sí, son cosas que son intentos a cambiar los formatos que tenemos, que nosotros ya hemos No, hablado de eso, que nosotros tenemos un formato muy bien establecido que ha tenido éxitos muy grandes con la telenovela, pero muchas veces nos quedamos ahí y es muy poco el movimiento que se hace. Y entonces sí, yo estoy de acuerdo, Moure y de Francisco eran a veces demasiado ácidos para mi gusto, sí, pero también buenísimo. estaban apostándole a una cosa distinta.
Claro. Claro, no, y seguro que su humor pegan, pues a muchos les funciona, pero no está hecho para todos, pues, y es que de eso se trata esto, pues, dele a todos, pues, Pues no dele todo, yo le tengo respeto a todos los humoristas realmente, pero si le pisa callos a gente poderosa, más me gusta, porque hay que tener más pantalones para meterse con esas cosas. Pues sí, Pero ¿sabes qué pregúntele a Jaime pasa? Que Garzón. claro, hablábamos la otra vez también de que es que el humor también es muy generacional, ¿cierto? O sea, Daniel Samper seguramente a las generaciones de ahora no haría reír mucho a la gente con sus cosas. Yo creo que tienen un arraigo en un nicho de generación muy particular, porque nosotros nos reímos de eso, pero lo decíamos hace 15 días, creo. O sea, si yo le muestro a un niño de ahora Lelutier, no se va a Pero, reír. con las mismas, mira que el humor de él y el público de él era los papás de nosotros, no nosotros, Sí, porque a él es nosotros de nos la edad de llegaba los papás de perfecto. nosotros. Y Sí, estaba pero nosotros quizá, logramos romper esa barrera entre esas dos generaciones, pero además también por una cosa, porque es que nosotros sí estábamos enterados de política. pero Nosotros porque nosotros no teníamos acceso a otras cosas distintas. Por eso nosotros veíamos noticiero, entonces nosotros sabíamos qué estaba pasando en el país y entonces, claro, llega un man a reírse de eso y entonces uno, listo, perfecto, nos reímos juntos. Hoy un peladito de ahora no tiene ni idea qué está pasando en ninguna parte del mundo más No, allá de lo pero que no creas, no, yo, no creas, hay gente Yo vuelvo a lo joven mismo, y es muy lo informada. que hemos hablado nosotros tantas veces. Nosotros leíamos los libros que había en la casa, y porque creo que ha sido parte de una coincidencia entre nosotros, es que nosotros leímos mucho y leíamos lo que aparecía. ¿Y qué era lo que aparecía? Los libros que había en la casa. Lo que había Pero en la no era estantería. que, sí, no era que había una literatura para nosotros tampoco, cuando teníamos 14 15 años. Es que Entonces, ¿qué ayudaba había? mucho. ¿Qué? Dale, No, dale, no, por termina. ejemplo, que a mí, por ejemplo, García Márquez y Daniel Samper era lo que había en mi casa. O sea, los libros cuando salían llegaban a mi casa y uno leía lo que llegaba a la casa. Es que yo creo que a nosotros nos tocó una época que tenía una variable y era que vos te aburrías. Ujú. En mi caso, yo alguna vez conté que en mi casa todos hacían siesta, menos yo. Yo nunca he hecho siesta porque yo me acuesto por la tarde y me puedo quedar dormido 4 o 6 horas tranquilamente y me pego una descuadrada. Entonces, para mí esa siesta de 20 minutos, media hora, eso no me da. Entonces yo me acuerdo que yo me quedaba despierto y no había nada. O sea, todo el mundo se dormía y yo a la 1:30 o 2 de la tarde yo sabía que tenía hasta las 4, 4:30 libre. Y y no todos mis haga amigos bulla, no no nos haga dejaban bulla, salir hasta las 4 o 5. y no Entonces yo haga era, ¿qué bulla. hago yo aquí? Póngase a leer. Ni la radio, porque la radio duraba buena como hasta las 2 y pico y ahí entraba en un bache hasta las 5 de la tarde que ya era el programa de Múnera, y en entre amigos. televisión lo mismo, a las O cuatro y sea, media Pero yo estaba este tampoco. man programando una cogía voladora. Weimar lo dice y después cogía el de Mune Daisman. Ese era el. Exacto. Y al mediodía habían varias cosas, que al mediodía estaba la ley contra el AMPA, estaba el programa de Ever Castro que me encantaba, estaba el del Montecristo, ratón de la floresta, ¿se acuerdan de ese programa de radio? ¿Cómo es que llamaba el sí, programa? Era muy bueno. Ni era muy idea. bueno. Y Claro, con John estaba Jairo, Montecristo. Por estaba eso, pero ya los Montecristo. muchachos, los muchachos hoy no tienen ese Lo que pasa es que problema. uno en el celular tiene entretenimiento permanente que es muy difícil tener 2 minutos libres sin celular. O sea, te toca Cuan- sacarlos en voluntariamente. lo que se le acaba la batería y le toca ir a cargarlo. Sí, no, pero ya ahora es muy difícil tener 10 minutos libres. Y yo creo que eso era una ventaja. Tener O tiempo que lo libre, ¿qué castigaran a hago? uno y sin televisión. Y que hacía ahí estaba la biblioteca para ir a leer. Y eso era lo que uno leía, pero los hijos de uno ya en este momento tienen Ah, muy poco por contacto eso. Y con lo usted que no los va a uno cas- está. y usted no los va a castigar quitándoles el celular, porque entonces lo enloquecen, entonces usted No, y más porque bien eso es tortura, más y bien que porque se eso es embrutezcan. tortura, Sí, eso da cárcel, debe dar cárcel hoy en día. más o menos. Eso Pero es, volviendo a Daniel Samper, hay otra cosa que a mí me gusta mucho y coincide con el análisis que está haciendo Beni, es que estos manes llegaron a hacer televisión porque en ese momento también hacer televisión era una cosa súper poderosa, ¿cierto? O sea, ver Dejémonos de Vainas, yo no sé si habría medición de rating en ese Era momento, obligatorio. Claro, pero era sí, sí, obligatorio, no. exacto. Antes sí que había medición de Sí, rating claro, y era claro. muchísimo más fácil, ¿no? O sea, pues,
eran poquitos canales, eso estaba listo. Por eso, Es que pero mira, antes, era el evento de la semana, o sea, era el evento claro, familiar de la semana, y que eso todos era una veíamos lo cosa muy mismo, distinta. ¿Ah? No, porque y antes, usted mira, sabía quién era Pepita Mendieta todo total. y Costeño Lo que pasa es tenía que que ser. habían muy pocas opciones. Mira que, por ejemplo, si a vos te gustaba el fútbol, la única opción que tenías era el fútbol colombiano. Entonces vos No, no, terminabas no. Y el metiendo en... alemán. Un momentico, no. Había opción de la cabalgata deportiva Gillette y también del fútbol alemán con Salcedo. Además Pero de era un eso, programa cada tanto. En de los pronto 80 también David Cañón daba programa, un partido a la sí, semana de señor. Brasil, brasilero, De que era Brasil, sí, sí, buenísimo. el Muy Flamengo de bueno. Adilio, Tita, Sí, sí, Lico, sí, sí, Núñez, sí, sí. Junior, Zico, uy, Andrade, Leandro, Moser, buenísimo. pero las opciones eran muy pocas. Entonces todo el mundo tenía las mismas opciones. Exacto. Entonces vos veías Gallito Ramírez o lo que había en el otro canal. Que probablemente no era nada. Y llegabas al otro día y todo el mundo en el colegio iba a hablar de Gallito Ramírez. Entonces vos tenías que ver Gallito Ramírez, era obligatorio. En cambio ahora hay tantas opciones que vos en fútbol ves la Premier o ves la Liga Lo que Italiana quieras. o ves 80.000 cosas distintas a fútbol, pues. Pues, si querés ver hoy el fútbol árabe, puedes Lo verlo. puedes ver. Pues, No, y otros deportes, porque es que a nosotros no nos tocó más deportes que el fútbol y de pronto básquetbol. Ciclismo, O ciclismo. Pero, el bueno, ciclismo sí, que te obvio. transmitían, te transmitían Vuelta a Colombia, Clásico RCN, o sea, Por supuesto. cosas súper buenas. No, Eso, pero digo cuando el yo, clásico RCN llevó a Pascal Simón y a Lemon y ahí no, eso era la locura. Y el caracol de pista, no, yo eso me lo paseaba. En fin, volvamos a Daniel, perdón. pero Me pues que emocioné. él también que es tan hincha del fútbol y que conoce tanto del fútbol y me gusta mucho su análisis en mucho de ese sentido y que él es capaz de hacer tanto cambio de tema, de contexto, de hablarte de una forma y hablarte de otra forma, es súper interesante. sí, sí, esa yo creo que es la conclusión más importante de su vida, que él es integral en eso, o sea, es Un hombre del Renacimiento. guionista. Ah, sí, Es un hombre del Renacimiento. O sea, total, con o sea, muchos. muy, Muchos intereses y bueno en lo que hace. y en todos los Pues, temas, que es que yo creo que es un poquito como Diana Uribe, que si uno de Diana Uribe le dice, hoy ve, oíste, que él sabe de la historia de de África los Oriental, kurdos. y Arranca. y arranca y se la cuenta a Y uno. no me dejen atrás a Memo Ángel. Memo Ángel es una maravilla. Les voy a Tremendamente contar que importante. la semana pasada estaba en un evento por el Metrocable hacia Picacho y estaba Ricky. Y yo dije, entonces me dije, no, va a estar Ricky. Yo dije, este man debe estar súper acabado, weón, es más cuajo que nosotros, más vital que un diablo. O sea, ese man está en Súper su bien. mejor momento, pero total, súper bien. Más ochentero que Ricky, pues poquito. Sí, gran personaje, Ricky, hombre. Oíste, si hubiese alguien que estuviera esperando desesperadamente una recomendación de Daniel Samper Pizano, ¿qué le recomendamos? Yo creo Yo Yo soy, creo yo que soy, los de yo historia. soy muy fan del postre de notas. Me gusta mucho ese formato de ese. O sea, de los libros originalitos, de los primeritos también, arrancar por ahí muy bien. Piedad Pues con este dejémonos de pobre vainas huérfano. o no es porque sea mi hijo. dejémonos de vainas es también un ejercicio bacano. Yo Sí, creo que yo no me lo soportaría en televisión hoy. Yo creo que debería ser muy difícil porque es que toda esa televisión era demasiado lenta, No, es que ha demasiado pasado mucho tiempo. Pero los libros yo creo que sí están vigentes. Vos te lees total. un cuento cualquiera de este man hoy y está completamente vigente. Pues está vigentes para nosotros que somos de esa generación, ¿o no? sí, pero tenés que conocer los No, elementos. No, tenés que conocer los elementos. Por ejemplo, si te hablan del Betamax, que el man pero tiene el el man, cuento. digamos, el man, por ejemplo, en estos cuentos que habla él de historia, él habla, por ejemplo, de Catalina la Grande. Ah, no, Da no, lo en mismo que eso vos sí, leas no, un no, pero libro estamos hoy o hablando de los que son más, por ejemplo, como el Dejémonos de Vainas, que son de las cosas más de las referencias ochenteras o antiguas. setenteras de Colombia.
y esos sí son más complicados para que mucha gente lo entienda, porque es que sí ha cambiado un Pero igual poquito. uno no leía cosas de 1800 y principios de 1900 y uno no Claro, no, sentía pues que... total, pero Sí, porque ya incluso él, no cogiera taxi sino un carruaje, pues vos no le perdías el hilo a la historia. Sí, sí, Pues yo sí. no creo que sea difícil, Bueno, porque sí. la narrativa del tipo es súper agradable. pero mira que con eso que estás diciendo, nosotros sí teníamos esas referencias en cine y en televisión, pero es muy poco lo que hay, aunque yo sé que a ustedes les gustan esos de Stranger Things y eso, Stranger Things es una que, maravilla. pero son muy Muy poquitas buenos. cosas que tienen referencias de los 80s y de los 90s. Pues de esa parte, como del día a día de esa época, hay Sí. menos. Yo lo que sí No, pero creo sí, que no habla mal de él, a pesar pues de su relación con Lelutier y sus temas con España, es que es un autor que yo creo que es muy local por lo que cuenta, ¿cierto? Pues tendrá algunas cosas que son muy universales y que se podrán leer por fuera, pero él esencialmente es un colombiano, pues es un colombiano de Habla mucho de vallenato, es un Colombia, pero yo creo que colombiano de... también tiene, mira, pues por ejemplo, este de las historias de Cama, ese es de puras cosas, o sea, de afuera, universal. pues, No, Históricas, y pero ese, universal. el man es respetado y seguido en Argentina, en España, pues hoy él Es es que esa miembro manera de de la expresarse, Academia de la Llegar el Lengua. rey para darle el homenaje a Lelutier, pues tiene también su encanto pues ahí. Pero no es lo que pasa hoy con autores colombianos hoy que uno puede decir que son un poquito más universales. Estos manes son muy arraigados con la cultura nuestra, que no es malo, pues vuelvo y repito. no, para mí. Pero volvemos a lo mismo, es que en la época de nosotros éramos un corralito chiquito. El mundo de nosotros era un mundo muy pequeñito, porque nosotros no estábamos como están ahora. Por ejemplo, nosotros, la música de nosotros, la música que nosotros oíamos en inglés, nosotros no entendíamos qué nos están diciendo. O sea, nosotros somos una juventud sin música o sin lírica de la música hasta que llega el rock en español. Y el rock en español nos empieza a dar como una entrada a eso. Pero Bueno, yo era igual, salsero, entonces yo sí. no, obviamente, sí, a eso me refiero, pero los que oíamos música en inglés, que muy poquitos teníamos como ese manejo del inglés, era muy difícil y es eso mismo, era muy chiquitico. Entonces las referencias, por ejemplo, nosotros sabemos quién es el Santa Fe, pero fuera de Colombia nadie entiende esa referencia. No, sí, un equipo, pues es como que vos le das a Fontana Rosa y te hablen del Atlético Tucumán. Pues puede ser la primera vez en la vida que lo escuches y igual el cuento sigue funcionando No, claro, perfecto. pero ¿no? vos no tenés la idea de qué clase de equipo es. Era lo que decía ahora Jaime, es como vos ser hincha, la diferencia entre ser hincha del Medellín y del Nacional. Pero eso lo sabemos Sí, nosotros, pero eso no lo sabe todo el mundo. Claro, pero él te la va contando igual en el libro y lo vas sí, yo no entendiendo creo que eso porque se impida. ve lo sufrido No, que es todo. yo Pues, lo que sí creo es que obviamente había menos circulación de autores colombianos para afuera también, y que no había grandes editoriales que sacaran pues lo que pasa hoy con Héctor Abad, con otros pues autores que tienen una circulación pues muchísimo mayor. Creo que en ese tema estaba más limitado y segundo además que teníamos un estigma puta de ser colombianos en ese momento que tampoco es que fuera pues tampoco lo más chévere del mundo. O sea, estábamos en la época precisa de que ser colombiano no era el orgullo, pues Era un que... gran defecto, No, sí. pues y acordate que en esas mismas les tocó salir del país, porque a Claro, García Márquez le tocó salir, a Samper también le tocó salir, y siempre echamos a la gente que está haciendo esa cosa. Lo que hablábamos de los humoristas que han sido asesinados y todo, sí, que sí. también es una mancha un poquito Bueno, horrible. Pero yo yo creo creo que pues si que hay alguien que lo está escuchando, recomendarlo a toda costa y si usted es colombiano, lea lo que más. sea de este man, porque además yo creo que el legado de Daniel Samper es demasiado importante y sobre todo creo yo que en la generación de nosotros, creo yo que es la generación que más marcó porque es la que más lo leímos, creo yo, no, pero en anterior a nosotros también. Ese man, yo creo que ha copado muchas generaciones, No, claro que sí, ha claro que sí. influenciado Y mucho. él sigue trabajando, ¿no? Él sigue con sí. los Él sigue Danieles. con los Danieles también y él sigue Sí. en mil O proyectos y sea, mil es cosas. que por eso, o sea, el man en este momento
está metido fuerte en esa parte política, pues política y económica. O sea, el man sabe de todo, el man sigue estando, y yo creo que ese man tranquilamente sí puede estar, o sea, también en los 80 y algo, y está, 80, cumplió 80 en junio. Cumplió 80 este bueno, año. y el man se Bueno, mantiene súper muchachos, enterado de todo. lean Daniel Samper Pizano, que es muy divertido. Sí, señores. Recomendado. Chau, chau. Pues, un saludo a